Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, buen domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades a través de la cadena RCN de Colombia y de su sistema de emisoras Radio Red. Entramos en el mes de agosto. Aquí estamos para analizar el acontecer nacional e internacional a través de estos micrófonos. Me acompaña en la presentación nuestra productora nacional, Paolita Camacho. Pau, feliz domingo, ¿cómo vamos? Feliz domingo para todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora en Realidades. Sí, señor, entremos en materia. Bueno, cuando los señores de la FARC quieren manejar los tiempos en los diálogos, ellos saben cómo, tienen la forma adecuada. ¿Qué tal si hacemos un poquito de historia de lo que ha pasado en los procesos? Sí, además que ha sido muy repetitivo. Ya sabemos que el accionar de las FARC es el mismo, los mismos mecanismos de presión. Pero una pregunta, Juan Carlos. Señora. ¿Será este el fin de los diálogos? Buena pregunta, muy buena pregunta para que todos ustedes piensen ahí en casa. Pero resulta que los señores del ELN no se quedan atrás. También están presionando. ¿Será otro intento fallido de diálogo del señor Santos? Otra pregunta, Juan Carlos, que debemos tener en cuenta es ¿cuántas víctimas más tendrán que pagar para detener esta farsa? Claro, Paulita, ¿qué pasa con el derecho internacional humanitario? Dijo el presidente Santos, el proceso se termina si las FARC asesinan a alguien importante. Una pregunta para todos los oyentes. ¿La niña que murió, Yurani, no era importante? ¿Tendremos que reparar por el contrario a los criminales de las FARC? Sí, señora. Atentados a la infraestructura nacional, voladura de torres, oleoductos, derrame de crudo, que va en detrimento del patrimonio, del medio ambiente. ¿Esto es lo que nos están dejando los diálogos en este momento? Bueno, después de toda esta ola de atentados terroristas, como mecanismo de presión que han utilizado estos grupos criminales, ¿cómo se analiza la reacción del presidente Juan Manuel Santos? Esto lo estaremos viendo hoy con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Cambiamos un poquito, damos un vistazo al continente, vamos a América. El mayor general venezolano fue puesto en libertad. El señor no era ninguna perita en dulce. Comparado con Pablo Escobar y hasta han dicho que pudo haber sido peor. ¿Quién era este personaje, Paolita? ¿Por qué lo quieren los norteamericanos? ¿Por qué Maduro insistió que se lo devolvieran? ¿Será que el pecado acobarda? Bueno, pues el mayor general Hugo Carvajal fue puesto en libertad en esta semana. Recuerden que ha sido acusado como un capo del narcotráfico y también de haberle entregado armas a las FARC. Sí, señora. Vámonos un poquito más al cono sur. Vámonos a Argentina. Va a entrar en cese de pagos los fondos buitre, que son un gobierno progresista que va terrible. ¿Será el fin de la época K? Buena pregunta. Y subamos otra vez. Vámonos a nuestra esquina. Nuestro alcalde, la cosa no va bien. El señor Derru dice que Petro bajó la guardia. No lo dice la extrema derecha, sino sus amigos. Bueno, se le volteó su apoyo principal en el Consejo. Este y otros temas estaremos desarrollando en nuestro programa del día de hoy en Realidades. Los invitamos para que ingresen a www.verdadcolombia.org y también nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Google+, @verdadcolombia. Bienvenidos a Realidades. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, el editorial de la semana,
el análisis profundo del acontecer nacional e internacional con Miguel Posada Samper. Muchos lo advertimos. Cuando las FARC quieren manejar los tiempos y la dinámica del proceso de diálogo, recurren al terrorismo. Eso ha sucedido antes y será la pauta que la guerrilla siga cada vez que un gobierno muestra voluntad de paz. Recordemos brevemente lo sucedido en el Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana. Buena parte del motivo de su llegada a la presidencia se debió a sus encuentros previos con Tiro Fijo y a sus propuestas de paz. En ese momento se esperaba también que el periodo de gobierno alcanzara para llegar a un acuerdo con la guerrilla. Tampoco se pactó un cese de hostilidades para adelantar las conversaciones. Aunque la agenda era más extensa, tampoco se vieron avances verdaderamente significativos luego de varios años de conversaciones. Y para completar, la guerrilla siempre mantuvo su actitud agresiva contra la población con el propósito de presionar al gobierno. Finalmente, un absurdo atentado propició el final de las conversaciones. Esto último es lo único que falta para que hoy el presidente decida terminar la nueva farsa. ¿Cuándo sucederá? Infortunadamente hay que decir que en cualquier momento. Las noticias nos recuerdan que estamos cerca de un momento de ruptura. Hasta el defensor del pueblo se manifestó esta semana para exigir el respeto a los derechos de los civiles por parte de las FARC. En Putumayo, por ejemplo, no solo están sin energía eléctrica por culpa de los atentados de la guerrilla, sino que están consumiendo agua contaminada por los derrames de petróleo. La niña Yuraniyaki Muse, de 2 años, murió como consecuencia de la explosión de 2 tatucos artesanales que las FARC lanzaron contra unas viviendas indígenas en Calandaima, Miranda. Regresaron también los ataques a las vías, a los oleoductos y a las torres de transmisión eléctrica. Todos aquellos que hace cerca de una década fueron erradicados gracias a la política de seguridad democrática del presidente Uribe. La lista de sitios donde detonaron esta semana artefactos explosivos es larga. El presidente Santos ya lo anunció. Si las FARC siguen jugando con candela, el proceso de paz puede terminar. ¿Cuántas vías deben ser dinamitadas para que el presidente entienda que las FARC siempre serán las FARC? ¿Cuántas yuranis tendrán que morir a causa de los explosivos de las FARC como falsa muestra de su poder? ¿Cuántos tramos de oleoductos y torres de energía deberán volar para que Santos entienda que el principal argumento de negociación de la guerrilla es el terrorismo? Por su parte, el ELN recurre a los mismos argumentos. Frente a la posibilidad de iniciar diálogos con el gobierno, comenzaron a explotar bombas panfletarias en Bogotá. Este es el anuncio de lo que puede ser otra fallida aventura de paz de Juan Manuel Santos. Mientras tanto, en La Habana comienzan las conversaciones sobre el tema de las víctimas. Y como también estaba advertido, ahora resulta que las víctimas de 50 años de guerra en Colombia son las FARC. La víctima mayor será el cabecilla Alfonso Cano, quien según Timochenko fue ejecutado extrajudicialmente por orden del presidente Santos. Si las cosas siguen como van, las FARC van a seguir impunemente asesinando yuranis y derramando el petróleo en los ríos precisamente en uno de los mayores veranos que han azotado al país. Seguirán volando vías, torres y oleoductos, mientras los colombianos tendremos que pagar cuantiosas indemnizaciones por víctimas del conflicto como Raúl Reyes, Alfonso Cano y posiblemente también el Mono Jojoy. Para Realidades, Carlos Sierra. Sí, es interesante ver cómo ahí nadie habla del derecho internacional humanitario. Ahí el fiscal no dice una palabra. Resulta que esos daños a bienes de la población civil que no están cumpliendo ningún papel en la guerra. Y ahí sí Iván Cepeda y su bancada del Polo no colocan avisitos así como lo hicieron con lo de la Franja de Gaza. Nada, eso no hacen absolutamente nada. Eso es el derecho internacional humanitario, o sea, el derecho de la guerra. Contempla que cuando hay unos combates, una de las partes puede destruir bienes civiles si están siendo utilizados como cubierto o lo que fuere por la otra parte.
Pero aquí nada está haciendo una carretera que va de aquí a allá, de Popayán, Pasto. Esa carretera no está cumpliendo con ningún papel militar. Es una carretera de uso principalmente civil. Y lo mismo la carretera que dañaron, que el acueducto va a San José del Guayare, los acueductos que se han volado, el derrames de petróleo y demás. Pero acordémonos que Santos en algún momento, en una de esas cosas que dice a veces tan desafortunadamente, había dicho que se podía romper el proceso si las FARC asesinaba a alguien importante. Entonces, Yurani no es importante para el señor Santos, presidente de Colombia. Yurani la pueden matar sin ningún problema, eso no es importante. Pero ya está sintiendo la presión de la opinión pública el presidente y por eso su reacción. Pero fíjese, Miguel, que eso es muy preocupante, es alarmante realmente, porque lo que está es invitando a la guerrilla para que en el momento en el que ellos consideren que los diálogos ya no los favorecen, lo único que tienen que hacer es asesinar a alguien considerado, entre comillas, importante. Y les da la pauta, claro, para que sigan asesinando. Claro. El gobierno se ve forzado a suspender o terminar los diálogos y obviamente las FARC le van a echar la culpa al gobierno como lo hacen siempre. Lo que está haciendo Santos es invitando a las FARC a que asesinen a alguien importante cuando ya el diálogo no les convenga. Usted nos recordaba el caso del Caguán. Caguán, recordemos, no hubo tregua a nivel nacional, no hubo cese de hostilidades, pero sí les dieron una zona libre de hostilidades por parte del Estado que ellos manejaron a su antojo, una zona del tamaño de Suiza, enorme, ¿no? Les dieron eso en el gobierno Pastrana y se rompió por el secuestro del senador Hechem Turbay, que fue tomado rehén en un avión, que es otro delito configurado internacionalmente, que es la piratería aérea, tomado en un avión de Aires. Pero yendo más atrás, la negociación de Belisario, si no estoy mal, lo de la Uribe, se rompió porque las FARC, en una tregua, porque ahí sí había cese de hostilidades y tregua, emboscó y asesinó 30 soldados que se estaban movilizando en alguna parte de Caquetá. O sea, ellos siempre buscan generar un hecho así para demostrar su poder. Si el gobierno sigue en los diálogos, entonces sigue capitus diminucio, o sea, con la cabeza abajo, porque ellos demostraron su poder. O rompen, entonces, listo, entonces vuelven a empezar cuando les da a ellos la gana. Es que han jugado con los colombianos en este sentido. ¿Cuántos años? Recordemos, Rojas Pinilla, en el año 53, les ofreció la paz, escondieron las armas y después volvieron a tomarlas. En el año, el inicio del Frente Nacional, nuevamente hubo paz. Es más, el ejército salvó a lo que hoy son las FARC, en ese entonces autodefensas, se llamaban los liberales sucios, eran comunistas. El ejército, el batallón de la brigada Neiva, se interpuso entre el general Mariachi, que era un liberal de los limpios, con los comunes, o también les decían sucios, que eran los que comandaban en ese momento donde estaba Tiro Fijo. Ella formaba parte de esa cuadrilla. Él fue el que fue a Neiva a avisar que los salvaran porque los iban a acabar las otras cuadrillas liberales que comandaba Isauro Llosa, Charro Negro. Lo salvó en ese momento el ejército. Y eso ha sido una constante. Engañan siempre diciendo que quieren paz, que siempre han querido paz y nunca la han querido. Lo que quieren es el poder, tomarse el país, esclavizar a los colombianos, como están esclavizados los cubanos, como están esclavizados los de Corea del Norte, y poco a poco están esclavizando a los venezolanos. De eso se trata. Engañar, ganar tiempo, para evitar así el desgaste que estaban teniendo frente a las fuerzas militares. Mientras tanto hay gentes que no sabían si son de las FARC, pero todo lo que hacen los favorece, como el señor fiscal general de la Nación. Todo lo que él hace favorece a las FARC. Enredando militares, tiene una unidad especial dedicada a lo que llaman el contexto. Entonces, si hubo una embarrada por allá de un cabo,
El contexto trata es de configurar un caso contra el sargento, contra el teniente, contra el capitán, contra el mayor, hasta llegar al general. O sea, un cabo por allá hizo una embarrada. Con eso, el cuento del contexto, que es la aplicación de la teoría de Roxin, que en Colombia no es válida, es para enredar más gente. Ese es el fiscal general de Colombia, que es el mismo que dice que todo esto que están haciendo las FARC, incluso el asesinato de Yurani y de tantas otras personas que han asesinado, es un problemita que no es grave, que eso lo pueden arreglar con un poquitico de trabajo social. Entonces, miremos cómo estamos. Estamos con unas FARC haciendo terrorismo, pero apoyadas por grupos que les dan apoyo desde la justicia colombiana, desde el Congreso, en algunos casos, y desde el exterior, porque tenemos el caso de Venezuela, y de Ecuador, y de Nicaragua, y Bolivia, en fin. Pero el más importante, Venezuela, donde tienen refugio. Entonces, la cosa no es simplemente con las FARC, la cosa es con esta maraña de auxiliadores de las FARC, empezando por un país, Venezuela, y yendo hasta periodistas que están trabajando para las FARC. Si ustedes miran la programación del canal Capital, mírenla, a ver qué es eso. Pura propaganda contra las fuerzas militares y el Estado colombiano. Eso es lo que es. Pagada por nosotros los contribuyentes, ¿no? Porque pues, es un canal público del Distrito Capital. Eso es lo que estamos viendo. Esta semana Timochenko publica un artículo, un escrito en la página electrónica de las FARC, en una de las páginas, que se llama ¿Quién responderá por el crimen atroz de Alfonso Cano? En este artículo él pues, dice que al dar de baja a este cabecilla, recordemos era el máximo cabecilla de las FARC cuando fue dado de baja, y por supuesto pues era el encargado de mandar a todos los miembros de las FARC, de darle órdenes, tenía mando directo sobre todos aquellos que cometen todo tipo de abusos y de crímenes contra el pueblo colombiano. O sea, era responsable de cualquier cantidad de asesinatos y de secuestros y de homicidios como cabeza de ese grupo. Pero sin embargo, lo que dice aquí Timochenko en ese escrito es que al haberlo dado de baja se infringieron prácticamente todas las leyes que tratan sobre el tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Está diciendo que se violó el artículo 4 del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, el estatuto de la Corte Penal Internacional. Que ellos no reconocen el derecho internacional humanitario. Pero ahí vemos las contradicciones, ¿no? Claro, pero está diciendo que se violó todo esto, incluso la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, obviamente la Constitución Nacional también. Y más o menos lo que dice en este escrito es que exigen que no haya impunidad con las víctimas y exigen que el gobierno reconozca, acepte y repare el crimen de Alfonso Cano. Es lo que hemos analizado recientemente en programas anteriores con relación al tema de las víctimas, que se empieza a hablar pues ojalá en La Habana, y hay que advertir mucho sobre ese tema. Y es que dentro de poco pues los victimarios van a pasar a ser víctimas y los culpables pues van a ser todos los colombianos que pues simplemente pertenecen a instituciones del Estado o bueno, son colombianos los ciudadanos, de bien, todos los ciudadanos van a terminar víctimas, pagando de alguna manera las víctimas de las FARC a lo largo de los 50 años de crímenes que han ellos más bien cometido. Esperemos que en ese punto concreto de lo que expresa Timochenko sobre la muerte de Alfonso Cano, pues el presidente Santos no le coja la caña a las FARC. Pues hay una declaración muy sorprendente que hizo el presidente Santos cuando fue a dar una charla en su alma mater en la Universidad de Kansas, donde manifestó que le dolió mucho la muerte de Alfonso Cano, ya que fue con él con quienes se hicieron los acuerdos previos exploratorios para un proceso de paz y el proceso de paz que pues se está llevando a la actualidad, que para él fue muy doloroso haber tomado esa decisión. O sea, lo dijo con mucha nostalgia, ojalá no le coja la caña. Está diciendo ahí que él tomó la decisión. Sí, que fue muy triste para él haber tomado esa decisión. Bueno, está simpático que él sea el que asume la responsabilidad de esa decisión, que obviamente fue correcta. Y si vamos al derecho internacional humanitario, siempre han pedido ser reconocidos
como fuerza beligerante, y en una fuerza beligerante es válido dar de baja a todos los enemigos. Lo que no es válido es dar de baja a civiles que no están combatiendo. Pero con respecto a lo que ocurrió esta semana de la oleada terrorista por parte de las FARC, la bancada del Centro Democrático mostró mucha indignación frente a las declaraciones del presidente Santos cuando le hizo el reclamo a las FARC diciéndoles estamos entre combatientes, que con la población civil no se metan, como diciendo si se pueden meter con los soldados, con los combatientes legítimos del Estado. Uno dice, hombre, eso pues a la luz del derecho internacional humanitario es válido, lo que no son válidos son los métodos y muchas cuestiones importantes que pues además las FARC no están reconocidos como fuerzas beligerantes, son un grupo terrorista y a pesar de que los grupos terroristas no tengan ese carácter beligerante, sí están obligados a cumplir el derecho internacional humanitario. Ellos siempre han dicho que ellos no firmaron los convenios de Ginebra, que no lo el rigen. presidente no rige para ellos, pero ahora en este escrito de Timochenko los citan como si ellos fueran parte en esos convenios. 450.000 habitantes de las zonas urbana y rural de Buenaventura se quedaron sin luz gracias a las voladuras de torres cometidas por las FARC, pero además de eso, tal vez uno de los crímenes contra el medio ambiente más terribles que pueden cometer son las voladuras de oleoductos. Pero ahora ya no contentos con eso, como ya mencionamos, se les ocurrió un nuevo crimen, no solamente contra la infraestructura del Estado, sino contra el medio ambiente, y es que a los conductores de los carrotanques que llevan crudo, que van transportando petróleo, los paran y los obligan a abrir las válvulas y proseguir la marcha. Eso lo que quiere decir es que están fomentando derrames que de una u otra forma van a dar a los cursos de agua, y obviamente es el agua que consume la gente en las poblaciones colombianas. ¿Qué crimen peor que ese puede haber contra el medio ambiente? Pero ahí los ecólogos del mundo no dicen ni pío, no dicen nada. Greenpeace no dice nada. Todos los ecólogos que no quieren que se toque una piedra, no se corra una piedra, porque que no hagan los túneles, todo que no las hagan obras. nada, que nadie haga nada, que vivamos Ahí no en los dicen. árboles, en taparrabos. Ahí sí no dice nada. Es Pero curioso. fíjese Miguel, que eso es lo que hemos advertido nosotros desde estos micrófonos desde hace mucho tiempo, el hecho de que cuando los guerrilleros, los terroristas quieren presionar un tema o los tiempos en las mesas de conversación con el gobierno, acuden a este argumento, al terrorismo, y obviamente es en contra de la población. Fíjese que el ELN apenas se comenzó a hablar de una posibilidad de diálogo con ese grupo y ya empezaron a explotar las bombas que se llaman panfletarias porque están organizadas de manera que al explotar quienes llegan al sitio encuentran es una bandera del ELN y en algunos casos pues panfletos, propaganda alusiva a este grupo terrorista. Eso lo que quieren es enviar un mensaje en el mismo sentido que lo hace las FARC, como quien dice, arranquen los diálogos y verá que ahí estaremos nosotros cometiendo este tipo de atentados con explosivos y en contra de la población. Esto sin haber todavía comenzado los diálogos. Imagínense en el momento en el que el gobierno tenga 2 mesas abiertas al tiempo, una con las FARC y otra con el ELN, y ambos grupos tengan la intención de presionar sus mesas de diálogo en uno u otro sentido. Pues vamos a tener panfletarios, torres de transmisión voladas y oleoductos explotados. Carreteras. Es que las dificultades que eso le significa a una población que necesita las provisiones normales para poder vivir es muy complicado. Estos crímenes habían desaparecido de la escena nacional, de las noticias. Ya en Colombia no se hablaba, en los medios de comunicación no se registraban desde hacía muchos años voladuras de torres y de oleoductos, ni se registraban este tipo de atentados con cilindros de manera descarada en contra de casas civiles, como las que hemos mencionado a lo largo de esta sección. Es que precisamente los procesos de paz para las FARC y el ELN
no han sido utilizados por estos grupos como un proceso para la paz, sino un proceso claramente para la guerra. Hay que comparar lo que eran las FARC antes de cada proceso de paz y en lo que terminaron después de cada proceso de paz, puntualmente frente al recurso humano. ¿Qué número de combatientes tenían las FARC antes de cada proceso y qué número de combatientes lograron las FARC después de cada proceso? O sea, realmente el proceso de paz nunca ha sido para la paz por parte de las FARC. Claro, ese es el reflejo de lo que está sucediendo en el país esta semana, que se origina desde La Habana en la mesa de conversaciones con las FARC y que era de esperarse, porque ya es lo que ha visto el país a lo largo de este tipo de procesos durante muchos años. Bueno, vamos a una breve pausa y continuaremos analizando las noticias y la situación del país y de la región para nuestros oyentes. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13 En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El análisis de los temas más importantes del continente a través de Uno América, por la libertad y la democracia de América Latina. El mayor general venezolano Hugo Carvajal, que había sido detenido en Aruba antes de ser aceptado como cónsul de Venezuela en esa isla, fue finalmente puesto en libertad y regresó ya a Venezuela. Al respecto, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, puso una serie de twitters. En el primero dice: el gobierno de Venezuela usó toda su influencia para ayudar a un capo acusado de narcotráfico. También puso este otro mensaje: la liberación de Carvajal es un uso no debido de la inmunidad diplomática y hace una burla de ese importante principio. Este individuo pues tiene un antecedente muy complicado de narcotráfico en Venezuela. Eso es narcotráfico. Recordemos que también fue el tipo que le entregaba armas a las FARC y socio de las FARC. Les entregó fusiles, bazucas. Y en narcotráfico no solamente ayudaba a exportar la cocaína, era indispensable en lo que llaman allá el cartel de los soles, sino que lavaba dinero. Además fue jefe de la inteligencia militar venezolana, y este tiene un prontuario que pasa por todo el Código Penal. Este tipo, cuando fueron capturados 2 agentes colombianos que estaban haciendo su trabajo de inteligencia de seguir a las FARC en Venezuela, dentro de Venezuela, lamentablemente fueron capturados. El capitán Camilo González y el cabo Gregorio Martínez. Fueron capturados y torturados y asesinados. Fueron torturados en la forma más salvaje posible. Finalmente, los familiares lograron recuperar los cuerpos de estos 2 héroes colombianos, verdaderos héroes que arriesgan su vida por nuestra seguridad. Logramos rescatar esos cadáveres en Colombia y se vio todo lo que se han hecho de todo. Recordemos íntimo amigo de Chávez.
algunos de los correos electrónicos que se cruzaron entre cabecillas de las FARC y que mencionaban a este general, a Carvajal. Desde el 2004, Rodrigo Granda le envió un correo a Reyes manifestando que Carvajal, en esa época, él aspiraba a manejar las relaciones entre Caracas y las FARC, estaba preocupado porque de pronto se iban a filtrar una serie de reuniones que tenían en el Palacio de Miraflores las FARC con Hugo Chávez. En ese mismo año, Rodrigo Granda le envió un correo a Raúl Reyes refiriéndose a la reunión que tuvo con el general Carvajal, en la cual discutieron un ataque en el estado Apure donde murieron 7 militares venezolanos y que supuestamente habría sido protagonizado por las FARC. La guerrilla, sin embargo, lo negó. Desde esa época tenían ya relaciones estrechas las FARC y este general Carvajal. En el año 2007, Iván Márquez le envió un correo a Raúl Reyes y a otros miembros del secretariado en el que textualmente le dijo, entre comillas, como estaba previsto, el 3 de enero me reuní con los generales Alcalá y Carvajal, con el cual ya me había reunido en 3 ocasiones en compañía de Ricardo, es el alias de Rodrigo Granda. Hablamos del plan patriota, canje, la parapolítica y de 3 aspectos del plan estratégico: finanzas, armas y política de fronteras. Entre tanto, nos van a hacer llegar la próxima semana 20 bazucas, no recuerdo el calibre, dice Iván Márquez, de gran potencia. Según ellos, de las cuales las 10 de esas serían para Timo. Eso haciendo referencia a Timo León Jiménez, que es uno de los principales cabecillas de las FARC, y 10 para acá. Alcalá sugirió que fuera una cantidad mayor. Estos son las 2 joyas de generales que tenía en ese momento Venezuela. Hoy ambos están perseguidos por Estados Unidos. Infortunadamente, pues parece que Holanda y Aruba pues no le pararon muchas bolas a esta exigencia de los norteamericanos. Pero en el mismo indictment que vemos los gringos, o sea, en la misma acusación por la cual está pedido en extradición Hugo Carvajal al mundo, que tenga tratados con Estados Unidos, están quien manejaba Interpol en Venezuela, Rodolfo McTurk, y este sí capturado en Miami, el ex juez Benny Palmari Bachi. Ese sí fue capturado en Miami, donde fue con su familia pensando que los gringos son bobos, que no se iban a dar cuenta que quién era él, cuando tenía una orden de captura pendiente. Él iba a llevar a su familia a Disney World, y ahí fue capturado, y ese se va a ir a la cárcel por ahí unos 40 años. Lamentablemente que es peor, mucho peor Hugo Carvajal que el ex juez Benny Palmari Bachi, lo soltaron los holandeses, se arrugaron, como dijimos en un Twitter la semana pasada. En un tribunal de la Florida, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, hay una acusación de este gobierno estadounidense contra Carvajal por colaborar con organizaciones que se dedican al narcotráfico, que tienen base en Venezuela desde aquellos años que ya mencionamos, en los cuales la guerrilla se escribía correos electrónicos en los que lo mencionaban a él. También lo acusan de brindar apoyo a las FARC para la exportación de cocaína desde Venezuela a México. Obviamente de ahí ese narcótico sigue para Estados Unidos, por haber protegido organizaciones terroristas, incluso compartir información militar que beneficiaba a los grupos ilegales, a las FARC principalmente. También lo acusan de haber apoyado a Jabón, alias Jabón, un miembro era socio de Wilmer Varela, alias Jabón. Exacto. Y de Rasguño. Sí, incluso después de haber muerto este narcotraficante, Carvajal siguió recibiendo dinero de otros también narcotraficantes para ayudarlos y apoyarlos en estas actividades de tráfico de droga a través de Venezuela. Es también acusado por haber vendido directamente cientos de kilos de cocaína del norte del Valle. O sea, realmente
no era un buen individuo. Algún comentarista esta semana dijo que este personaje era peor que Pablo Escobar. Sí, eso fue el coronel Julio Rodríguez Salas. Él lo conoce muy bien, por supuesto. Coronel que está en el exilio, obviamente. Compartieron la fila allá en Venezuela, y a él en una entrevista de televisión le hicieron mención a este general Carvajal, y él dijo: Carvajal manejó la inteligencia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y agregó: era el nexo con el narcotráfico de las FARC. Carvajal permitió que las FARC se movieran por Venezuela, y con ese desplazamiento vino el narcotráfico. Le entregaba documentos falsos a los miembros de las FARC para que pudieran circular por donde quisieran. Sí, pues decía este coronel Julio Rodríguez en su entrevista que las FARC operaban en Venezuela de manera abierta y libre, que se habían ubicado en una posición de fortaleza para negociar con el gobierno colombiano, que es básicamente lo que estamos viendo hoy en día que están haciendo las FARC. El coronel Rodríguez dice que uno de los principales crímenes que cometió este general fue utilizar al personal de las Fuerzas Armadas y sus medios para transportar la droga y preparar y construir laboratorios para la elaboración de estupefacientes. Dice que la droga salía en toneladas en vuelos hacia Centroamérica, el Caribe, Europa y África. O sea, todo un industrial del negocio ilícito del narcotráfico. Ahora, el pánico de Maduro y todo el Partido Socialista Unido de Venezuela es que si este señor se lo llevan a Estados Unidos, este es un personaje que no tiene moral de ninguna clase. Se vende. Entonces se vende a cambio de una rebajita que le bajan de 40 años a 15, y delata a todos los demás en Venezuela que están metidos en delitos de este tipo, que son todos. Toda la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela está untada de narcotráfico, untada de apoyo al terrorismo, untada de lavado de dólares. Están untados en todos estos delitos muchos funcionarios venezolanos. Rodríguez Chacín, el mismo Maduro seguramente sale ahí a relucir. Entonces era pánico lo que sintieron en Venezuela la cúpula de la dictadura de ese país, pues es que, con la captura de este personaje. La liberación de este individuo era un tema de seguridad nacional hoy en día para Venezuela, porque es que... Seguridad del régimen. Del régimen, claro, porque al llegar a Estados Unidos en extradición, él enfrentaba una condena a cadena perpetua, no eran 40 ni 50 años, era cadena perpetua. Ya existe la cadena perpetua, pero generalmente salen como a los 40 años. Sí, pero finalmente era una pena tan supremamente extensa. Sí salen. ¿Qué negocia? Con toda seguridad él habría terminado negociando y contando lo que sabe, y eso indudablemente tumbaría al régimen de Maduro, porque eso es finalmente lo que se confirmaría como parte de toda ese negocio ilícito que pasa hoy en día a través de Venezuela con la pondría pondría una situación muy difícil a Cuba, que también está metida en los mismos negocios de narcotráfico, y que Fidel trató de tapar eso asesinando 3 oficiales de alto rango cubanos, los Pero más será una importantes. casualidad. Y eso para Cuba es grave porque Cuba está tratando de volver a entrar, digamos, a la Sociedad de Naciones. Fue expulsada de la OEA, ellos quieren volver a entrar, está el señor Insulza tratando de que vuelvan a entrar, pero con las denuncias que habría hecho este señor, eso se habría ido para los Castro, y la posibilidad de eliminar las sanciones que tienen de Estados Unidos. La otra cosa que pasó con esta captura y con el error de Holanda, o digamos la cobardía de Holanda que soltó a Hugo Carvajal, es que se movió la izquierda americana, de los demócratas en el Congreso, no querían imponerle sanciones a funcionarios del gobierno venezolano. Aparte de estos casos, pues que son ya obedecen a una acusación concreta, pero a todos los funcionarios del gobierno venezolano, altos funcionarios, los republicanos quieren imponerles sanciones, congelándoles bienes que tengan en Estados Unidos, que tienen mucha plata ya, toda la que se han robado.
les gusta ir a Estados Unidos. Entonces, negarles la posibilidad de visas, cosa que ya ocurrió. O sea, ya les están negando visas a funcionarios altos de Venezuela. Y probablemente van a pasar por el Congreso y Obama no se va a atrever a vetar esa norma. ¿Es una casualidad que varios funcionarios de Venezuela, del alto gobierno y las Fuerzas Armadas estén en la lista Clinton? No, están muchos. Está Rangel, está Rodríguez Chacín. Sí, hay varios allí, Hugo Carvajal. pero va a haber muchos más. El gobierno de Estados Unidos dijo esta semana que recibió reportes verosímiles de que Venezuela amenazó a Aruba, a Holanda e incluso a otros gobiernos para obtener la liberación de Carvajal. Esto indudablemente es la parte económica la que formó un eje central de estas amenazas, pero yo no descartaría incluso que hubiera habido alguna amenaza de tipo armado. No sé usted cómo considera ese pedazo del análisis, Miguel, porque es que es tan importante para Maduro. En la desesperación en que estaban, cualquier cosa era posible, pero eso habría sido ahí sí el final del régimen, porque si ellos atacan finalmente a Aruba, intervienen Estados Unidos y otros países europeos que tienen allí alguna capacidad militar, o si no se demora un rato, pero llega la capacidad militar inglesa, por ejemplo. Holanda no tiene mayor fuerza. Pero fíjese que si bien algunos gobiernos, como esos que usted menciona, apoyarían a Aruba y indirectamente a Holanda, por supuesto, habría posiblemente otras potencias que estarían detrás de Venezuela. Podría eventualmente ser China, digamos, eventualmente Rusia. Rusia, tal vez. China no se mete en ese lío. Sí. China necesita el mercado americano para sus productos. Pero es que era tan importante para Maduro lograr la liberación de este general. No, para Maduro era indispensable. Pues es que si no, seguramente se termina cayendo en muy poco tiempo. Pero no habría contado con el apoyo de China, de Rusia, en alguna medida. No, Rusia no va a mandar tropas ni nada por el estilo, pero habría hecho cosas. China no, porque si no, ¿a quién le venden los zapatos? Todas las cosas que le venden a Estados Unidos. Las ensambladoras, todo. Todo, los iPods, los iPads, los teléfonos celulares. Todo es en China. Todo es hecho en China, pero no es porque los gringos no sean capaces de fabricarlos. Los pueden fabricar. Salen más caros, pero los pueden fabricar. Es que ellos designan los diseños todos en Estados Unidos y la mano de obra concreto es en China. Pero costaría más en Estados Unidos. Un iPhone 5 hecho en Estados Unidos, que probablemente lo sacarían a México o alguna otra parte, pues, a fabricar, pero se puede hacer. Eso no. En cambio, China sí tendría graves problemas si se va a Estados Unidos. Si se le cierran los mercados. Y pasando a otro tema, pero también dentro de nuestra sección de Unoamérica, Argentina va a entrar en un inminente cese de pagos por un tema de unos que se llaman fondos buitre. ¿Cómo es ese tema, doctor Miguel Posada? Vamos atrás un poco. Argentina tuvo una grave crisis de deuda en el 2001. Diciembre del 2001. Entonces no podía pagarle a los tenedores de bonos del gobierno argentino. Finalmente logró con una buena parte de ellos decirles, mire, yo les pago, les emito otro papel, pero me perdonan un porcentaje. Era algo así como el 10 o el 15% y me dan un plazo de 10 años, más, 12 años. Listo, muchos de los acreedores de Argentina pues dijeron, pues salvemos el 90% de la plata, vamos a darle ese plazo y vamos a aceptar lo que se llaman quitas, o sea, una reducción en el valor del bono. Pero hubo otros que no lo quisieron hacer y hubo fondos que compraron a quienes quisieron venderles bonos y no aceptaron las quitas, esa reducción de valor. Esos bonos se están venciendo. Argentina no pensaba pagarlos, pero en los créditos internacionales usualmente se pactan unos pocos países como sitios donde se pueden dirimir los conflictos. Uno de esos sitios es Nueva York, otro es Londres. En este caso
se había pactado como sitio Nueva York, y un juez norteamericano dijo, tienen que pagar los bonos de los fondos buitre. ¿Qué conlleva eso? Que aquellos que dieron quitas también pueden acogerse a una norma que dice, no me pueden desmejorar frente a otro. Entonces, si ella, Cristina, paga los buitres y no le paga a los otros, no lo puede hacer. Los otros pueden decir, a mí me pagan completo como le pagaron a los fondos buitres. Entonces está en un enredo y no tiene la plata. ¿Y quién se la va a prestar? No se la va a prestar nadie. Si acaso se la podría prestar China, no veo uno otro país que pudiera tener esa cantidad de plata. Son, no sé, 50 o 60 mil millones de dólares. Una cosa es una cifra grande que pudiera tener interés en financiar a la Argentina, pero ellos no dan puntada sin dedal. Sería a cambio de la concesión a perpetuidad del yacimiento petrolífero Vaca Muerta. Es una cosa inmensa que hay allá. No lo han podido explorar bien, porque como sacó a Repsol, que era la que estaba manejando eso, pues no ha podido entrar a desarrollarse ese campo petrolero inmenso. China haría un negocio... Pero no gratis. Al fin y al cabo, negocio. No les va a regalar nada. China no está en el negocio de regalar. Bueno, entonces diríamos que es inminente un default en Argentina. Es inminente el default, ellos no tienen cómo pagar. Tendría que entrar un país con mucho dinero y que lo quiera arriesgar a cambio de algo. ¿Qué algo puede ser? ¿Qué tiene Argentina? Aparte de Messi, que pueden vender a Messi. No, pero no tiene mucho más. Entonces tendría que... Ese tiene un lío de impuestos por allá. Tiene un lío de impuestos en España como que espantoso. Sí, debe casi lo que vale. Seguramente tampoco lo van a poder tiene. Sí, le toca venderse el mismo. Contra la pared. Entonces sería China y tendría que ser a cambio de privilegios muy grandes, seguramente en el campo energético. Entonces está llegando a su final. Triste la época K, como le dicen allá, la época de los Kirchner, que recibieron a Argentina quebrada y la entregaron más quebrada. Esos son los gobiernos progresistas. Ya entendemos que cuando escuchemos progresista es comunista, y que progresista no tiene nada que ver con el progreso, con la prosperidad y demás. Nada. Y quiebran cualquier país. ¿Sí? Y hablando de otro progresista, ¿cómo ve la situación de nuestro burgomaestre en Bogotá? Pues me parece muy interesante que sea precisamente... Muy cantinflesco, ¿no? Sí, que sea precisamente Carlos Vicente Derrú, su máximo apoyo en el Consejo de la Ciudad, hermano del padre Francisco Derrú, provincial de la Compañía de Jesús. Este concejal Derrú, que entre otras cosas fue magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es comunista, llámese progresista, es comunista, se le volteó a Petro. Dijo que Petro, dice, titula El Tiempo, Petro bajó la guardia en la lucha contra la corrupción, lo dice Derrú. Y ya entra a explicar que se está pareciendo mucho el gobierno de Petro al gobierno anterior de los hermanos Moreno, que no se explica cómo se han hecho ciertos contratos, que se han debido hacer con licitación, no se usó ninguna licitación. Entonces, más o menos le está diciendo a Petro que anda con ratas. No solamente, bueno, él es el principal referente en el Consejo del ala progresista. Recordemos que él era concejal del Polo, él ayudó a Petro en su cuestión de escándalos, de destapar esos escándalos del cartel de la contratación. Luego renunció al Consejo para renunciar al Polo, para poderse presentar al Consejo a través del movimiento progresistas. Por eso, digamos, es una baja muy sensible para lo que es la coalición del alcalde en el marco del Consejo de Bogotá. Pero ya otros progresistas han manifestado que sí, que la alcaldía está tomando otro rumbo y demás. Pero eso lo vemos como un afán político y un cálculo electoral, toda vez de que pues en un año van a haber elecciones a consejo y alcalde, y pues los concejales ahora del alcalde Petro, de su movimiento progresista, hoy llamado Alianza Verde, ahora quieren fungir como los salvadores de Bogotá y que están denunciando las fallas de la administración.
leamos algo de lo que dice, exacto de lo que dice Carlos Vicente. Le preguntan, ¿cree que Petro bajó la guardia en la lucha contra la corrupción? Dice, estoy absolutamente seguro de eso. O sea, que bajó la guardia. Entre el Petro que denunciaba la corrupción en el Congreso y el que gobierna Bogotá, veo una caída muy marcada en los reflejos para reaccionar contra la corrupción. Si él tuviera un compromiso profundo con la protección de lo público, no habría ocurrido lo de las prórrogas de los megacontratos. También habla de la familia política de Petro, dice que ellos fueron los que financiaron las campañas políticas de Petro, la familia política del alcalde, y que los Alcocer. Él cree que sí han tenido influencia en la contratación de Bogotá. Lo dice con toda la claridad. Entonces se le volteó su principal apoyo en el Consejo. Vamos a ver cómo hace Petro para enfrentar un Consejo hostil, porque definitivamente Juanpa, nuestro presidente, logró que se diluyera aquello del referendo, la revocatoria. Eso se diluyó y nadie hace nada, no pasa nada. Aquí la Corte Constitucional no dice nada. Se está violando la Constitución del país al tomar del pelo a quienes firmaron la petición de hacer un referendo revocatorio. Y ya se designaron los recursos, es algo que... ¿Y qué pasa? ¿Aquí la Corte Constitucional qué? ¿Está pintada en la pared o es solo cuando le conviene? ¿Cómo es la cosa? Es que nuestras cortes sí, Dios mío, qué horror. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.